Hola amigos y colegas de toda Latinoamérica, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, siguiendo con nuestros videos de YouTube, de estos de videos de Repensando la Innovación, como es lo que acostumbramos en Ipkin, hoy nos toca hablar de las 7 mujeres de la innovación, pero hoy vamos a conversar acerca de solamente 4 mujeres. Vamos a una introducción a 4 mujeres de la innovación. Esto está en uno de mis libros que se llama, esperen que uno que no me acuerdo, que se llama Cuentos reales de innovación para empresas que gestionan ficción, que es mi libro creo que número 3. Yo tengo 11 libros escritos, por si a alguno le interesa leer un poco más. Así que hoy vamos a charlar sobre estas emociones que el liderazgo atraviesa para, digamos, poder llegar a un resultado final. Recuerden que emociones, estados de ánimo y sentimientos son cuestiones diferentes. Sin entrar en demasiado detalle, decimos que un estado de ánimo es un sentimiento que perdura, ¿correcto? Un estado de ánimo es un sentimiento que perdura. Un sentimiento es esa condición que tiene el ser humano de demostrar cierta forma de expresión no lógica, no racional, que puede estar vinculado a sentimientos de amor o sentimientos de odio. En el medio hay un montón de grises, correcto. Y las emociones son esos estados de ánimo o esos sentimientos que perduran poco tiempo. Es decir, una emoción perdura un tiempo determinado y desaparece, correcto. Los sentimientos a veces pueden ser contradictorios, pueden tener vaivenes, de repente un sentimiento, hoy lo tenemos hacia el amor y mañana hacia el odio, y ustedes me dirán, pero Walter, no puede ser. Bueno, los sentimientos para muchos neurólogos, para muchos filósofos, incluso en la filosofía india, los sentimientos son, y en la filosofía budista también, los sentimientos son una carga de energía que el punto es que el ser humano desvía esa carga de energía para el lado que entiende que es correcto en el momento que lo está viviendo. Por ejemplo, si me enamoro de una mujer, tengo una carga de energía muy positiva con ella, estamos súper enamorados, bueno, nos extrañamos todos los días y minuto a minuto, como diría Borges, estar contigo o no estar contigo es la distancia de mi tiempo, así una de las frases maravillosas de Borges, o de repente esa mujer se va con otro y de repente toda esa carga de energía que tenía, toda esa energía positiva que tenía hacia esa mujer, la derivo a una energía que la rechaza. Y aparece el odio, el rencor, la humillación y todos los sentimientos que tenemos hacia alguien cuando uno se siente que de alguna forma fue traicionado. Entonces, siendo una carga de energía, el punto es dónde ponemos esa energía. Y lo que tenemos que buscar es un estado emocional que nos equilibre. Entonces, las 7 mujeres de la innovación es un estado emocional porque pasamos por todos esos sentimientos constantemente. El tema es qué energía le ponemos a cada una de ellas y en qué momento. Y recuerden que muchas veces esa energía inicial tiene una condición que es muy particular. Si bien se emite y nace en mí, ¿correcto? También no depende de mí, también depende de los otros. Correcto, no es una cuestión propia mía que depende siempre de mí, al menos en la cultura occidental. La cultura oriental lo ve de otro punto de vista. Por eso, uno de los conflictos más grandes que tenemos es el conflicto social, que lo plantea Freud. Después, Lacan empieza con sus traumas con respecto a lo imaginario, a lo real y a lo simbólico, que son los 3 conceptos, digamos, más importantes que plantea Lacan, sin entrar en detalle de cada uno de ellos, ¿no? Porque no nos alcanzarían varios videos para poder hablar sobre ello. Entonces, el punto fundamental es que si tenemos en cuenta que los sentimientos son energías, los estados de ánimo son energías positivas o negativas que están rondando en nosotros, por eso nos sentimos muy cómodos con algunas personas y con otras no. Entonces, vamos a entrar
en las 7 mujeres de la innovación. Y quiero compartir con ustedes pantalla para ir viendo cada una de estas 7 mujeres que tenemos aquí en nuestro mundo de repensar lo pensado. Y en estas 7 mujeres vamos a arrancar por la primera, que es justamente Esperanza, ¿no? Esperanza es la primera mujer que tenemos para caminar. Es decir, el líder cuando arranca con ese sentimiento de esperanza, que puede ser una intuición, que puede ser una inspiración, pero en definitiva es un sentimiento. Y lo que fui extrayendo de mi cuento, que hablo de las 7 mujeres, son algunas frases muy pequeñas para conversar con ustedes. Miren, en caso de Esperanza, el caminante, el líder dice, me encontraba perdido en el sismo de las decisiones repetitivas que golpeaban una y otra vez en la pétrea roca formada por mis acciones cíclicas. Muchas veces cuando vamos perdiendo esperanza cuando aparece la rutina, esas acciones que repetimos permanentemente, sabiendo cómo van a terminar, cómo van a iniciar, cómo se conforman, en esa suerte de mito de Sísifo que tenemos adelante nuestro y que además al golpear, a golpear y a golpear y a golpear la roca, vemos que la roca tampoco se desvanece o se erosiona, ¿correcto? Entonces es una roca firme. Vieron que el agua generalmente cuando golpea, golpea y golpea, llega un momento que la roca, en este caso si estuviésemos en un océano o en un mar, ah, parecería que con el tiempo termina cediendo, pero en este caso, como es un cuento, decimos es una pétrea roca. Y toda decisión que tome se vuelve repetitiva, se vuelve como un déjà vu, se vuelve como esa cuestión cíclica del pensamiento o de la vida, ¿no? Nietzsche hablaba bastante de este tema, ya refiriéndose a la vida misma, que decía, vivan la vida como les gustaría volver a vivirla nuevamente, en el caso que tengan que volver a vivir justamente la vida nuevamente. Y él para eso daba una definición con respecto a ese tema. Y dice el caminante, dice, cansado de la metáfora irónica de la experiencia sin cambios, de ser el cartero que conoce el destino sin error de cada excusa y protesta que entrega, decidí poner en riesgo todo si es que había algo importante en ese todo, obligándome a renunciar al rol de cartero. Lo que quiere significar esta frase, esta pequeña frase, es que justamente cuando nosotros decidimos tomar un camino distinto, decidimos discontinuar lo que estamos continuando, decidimos darle fin a este presente que es arrastrado por un pasado que no termina nunca y decidimos poner en riesgo ese presente. Y muchas veces valoramos ese presente en el momento de ponerlo en riesgo. Es decir, lo rechazamos, somos un cartero donde sabemos a quién le vamos a entregar la carta, incluso sabemos qué dice la carta, sabemos qué va a responder, sabemos de alguna forma quién le escribe también, y sabiendo todo eso que nos perjudica, no nos deja pensar, lo rechazamos, nos quejamos, elevamos la voz en una excusa enorme donde el único sentido que tiene elevar nuestra voz es pedir que nada cambie. Es decir, la excusa es la forma que elevamos la voz para pedir que nada cambie. Entonces, cuando eso ocurre, ahí hay alguien que dice, no, yo no elevo la voz, yo provoco el cambio, hago, soy consciente de lo que quiero hacer y comienzo a tomar acciones diferentes. ¿Y cuál es la primera acción que uno toma? Obligándose a uno mismo a renunciar al rol de cartero. No espero que alguien me dé la posibilidad. Yo directamente renuncio al rol de cartero. Es decir, la renuncia significa el desprendimiento. Vieron que cuando alguien habla de delegación y habla de renuncia,
Bueno, la delegación implica te doy, pero te sigo controlando, te sigo observando. Pero en cambio, cuando hablamos de renuncia es ya no pertenezco más, ¿correcto? Ya no estoy más. Ya di todo lo que tenía que dar y me retiré. Entonces dice, es lo único que estaba en lo cierto, si es que alguien puede estar en la certeza, es decir, ¿quién puede tener realidad cuando nuestro pensamiento es limitado, cuando solo podemos ver parcialidades de una realidad que es absolutamente inmensa, loca y, como diría Albert Camus, una realidad absolutamente absurda, ¿no? Absurda por la falta de entendimiento. Creo que Albert Camus decía algo así como que el universo mismo piensa por sí mismo. Entonces, como yo, un ser imperfecto, puedo pensar sobre un ser absolutamente omnisciente que está del otro lado, que es un ser, no sé si es perfecto o no es perfecto, pero sí que tiene una realidad distinta a la mía y que puede sorprendernos permanentemente. Entonces, es que un cerco estaba a mis espaldas y un espacio vacío me esperaba. Fíjense lo interesante, porque digo, un cerco estaba a mis espaldas diciendo, ya no puedo regresar. Cuando decimos un cerco está a las espaldas, decimos, ya no puedo regresar. Ya está. Y ahora, adelante mío, hay un vacío. Es decir, como me gusta a mí llamarlo, un desierto sin referencias. Entonces, ¿qué está en el medio? ¿Qué es lo que produce la esperanza? ¿Qué combate la esperanza? La ignorancia de lo que va a pasar. En el medio está la ignorancia. Es decir, estoy frente a un lugar que no puedo volver y frente a un lugar que no puedo percibir, no puedo entender su grandeza. Y en el medio está la ignorancia. Por eso, la ignorancia y la esperanza son dos caras de una misma moneda, donde frente a la ignorancia, donde ya lo que conozco no me alcanza, comienza la esperanza a caminar con nosotros. Por eso Esperanza en el cuento le dice a este caminante, dice, yo voy a estar al lado tuyo siempre, siempre mientras quieras caminar. Es decir, vas a conocer 6 mujeres más, pero siempre voy a estar al lado tuyo porque no hay otra opción, porque yo soy la llave que permite que vos puedas abrir la puerta hacia un nuevo camino. Luego de esta primera mujer, viene justamente la segunda mujer, que es vanidad. Y acá, vanidad, según el cuento, dice esto, estaba copiando y repitiendo el saber que yo mismo había rechazado. Estaba orgulloso de mi creación y sentía placer por ver lo que había hecho. Presumía de ello. Fíjense que lo que hacemos cuando empezamos a caminar es, en contra de todo lo que les hablé con la primera mujer, es tratar de copiar e imitar y repetir todo lo que sabemos hasta aquí, todo lo que sabemos hasta aquí, incluso siendo rechazado. Es decir, nos paramos frente a lo inútil y frente a lo obsoleto, lo inútil como toda aquella acción que ya nos genera resultados y lo obsoleto como ese condicionante a continuar lo que nos está frenando, lo que nos retiene, lo que nos limita. En el caso del obsoleto, estamos parados en casi un nivel cultural. En el caso de lo inútil, estamos parados en un lugar de pereza de pensamiento. Pereza de pensamiento. ¿Por qué? Porque un método, un proceso o una política, alguien lo hace para que yo lo ejecute, es decir, alguien piensa por mí, lo cual genera en mí pereza de pensamiento, porque la repetición no es otra cosa más que pereza de pensamiento. Y por otro lado, lo obsoleto, que está en un campo cultural donde nuestras emociones siguen arrastrando todo aquello que no agrega valor, todo aquello que no me sirve para alcanzar algo distinto, es decir, todo aquello que me limita, correcto, culturalmente, desde un punto de vista de la observación, de la conducta, a hacer algo distinto. Pero el punto más deteriorante de toda esta historia es que la vanidad se siente orgullosa de lo que hace, presume de eso.
¿correcto? Es decir, sale todo mal, somos perezosos de pensamiento, continuamos con lo que no sirve y encima presumimos de ello. Entonces, dice, supe que faltaba en mi camino la perfección que la crítica inteligente impone, pues me sobraba orgullo de lo hecho. El orgullo, la vanidad, etcétera, es justamente una postura frente al mundo que carece de crítica. No hay crítica, es decir, nuestro ego, que es la forma que nos relacionamos con los demás, esto es lo que planteaba Lacan en su momento, cuando hablaba del imaginario, el concepto del ego, que nos separa del otro, porque la palabra ego en su etimología latina significa separación, ¿correcto? Lo cual Lacan no dijo nada increíble en ese sentido. Sí, la explicación realmente es muy interesante, pero el punto es que nos sentimos separados del otro. Y fíjense que lo que me une con el universo, lo que me une con el otro, lo que me une conmigo mismo, es la capacidad de crítica que tengo, porque esa crítica va construyendo el yo, va construyendo justamente lo que hago. Si no, estoy en un imaginario permanente donde la crítica no existe, o si existe es lo suficientemente superficial para que no afecte mis emociones. Frente a esa realidad, también aparece justamente el otro punto, ay, perdón, que está aquí, aparece soledad. Vamos a colocar esto aquí abajo y vamos a reordenarnos, ¿ok? Entonces fíjense que el último punto que les traje, la última frase dice, sin embargo, me daba cuenta, incluso en ese saber incuestionado, que no todo lo que había construido me gustaba. Apa, es decir, los resultados que alcancé, los logros que alcancé, los deseos que pude alcanzar, los anhelos, etcétera, 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 me doy cuenta que ese saber que era incuestionado, es decir, recuerden que un saber incuestionado es lo que ustedes conocen como respuesta. En ese mundo de respuestas donde todas las preguntas se cultivan por la misma respuesta, es decir, pregunto para obtener la misma respuesta, porque una respuesta, insisto, es un saber incuestionado. El punto es que digo, con este saber incuestionado, las cosas no funcionan, no me alcanzan, no es lo que quiero. Lo que he construido no es lo que realmente me está gustando. Segunda mujer, vanidad. Aparece como resultado de la vanidad, aparece soledad. Es decir, cuando ya la vanidad no me alcanza, cuando ya la vanidad son un conjunto de resultados de ese saber incuestionado que ya no los quiero ver más, no los soporto más, que me separo de ellos, digo, ¿y ahora qué hago? Me siento solo porque todo lo que me soportaba no está más. El agua sucia y turbia que soportaba la nave donde yo estaba navegando y no podía ver hacia abajo porque lo único que miraba es algo sucio y turbio, no lo quiero ver más, no lo quiero ver más. Entonces tengo que abandonar el barco, tengo que salir de ese barco o en todo caso irme hacia otro tipo de aguas en las cuales nunca he recorrido. Eso le pasó, recuerdan, a Cristóbal Colón, que salió y dijo, bueno, veremos qué pasa, hasta que llegó un momento que estaba absolutamente solo, ¿correcto? Solo porque las aguas que él conocía ya no pertenecían más a él. Entonces, miraba para un costado, miraba para el otro y no había absolutamente nada. Y ahí aparece la amiga Soledad. Y Soledad dice esto, yo todo, ya todo no era tan simple y debí reconocer que mi saber no alcanzaba para resolver cada dificultad, incluso las previstas. Miren, ya Anaximandro y otros autores más, incluso Karl Popper, más adelante en el siglo XX, decía que en la investigación científica es imposible resolver todo error, incluso aquellos errores
en sí mismos previsibles. Es decir, ya en la antigua Grecia, incluso los 7 sabios griegos también hablaban de ese tema, Solón en particular, planteaba justamente con los sistemas de medición estas cuestiones que resolver los problemas, incluso los previstos, es a veces muy difícil de poder resolver. Entonces dice, me di cuenta que la complejidad de las dificultades calificaba en mi frontera de ignorancia. Fíjense que la complejidad, ¿cuándo aparece algo complejo? Cuando no sé cómo analizarlo, cuando no sé cómo resolverlo. Esto es un matecito, bebida típica de Argentina, ¿no? Que nos ayuda a poder tener la garganta un poquito más caliente. Entonces, el punto que es la complejidad es un orden que en el cual para mí aparece como desorden. Es decir, la complejidad tiene elementos, como decía Stafford Beer, muy complejos y probabilísticos. Entonces, hacer variables con muy complejas y probabilísticos aparece el concepto de complejidad. Es decir, la complejidad es un orden, porque todo caos tiene su propio orden, o todo desorden tiene su propio orden. Caos y orden del griego significan exactamente lo mismo. El punto es que no sé cuál es ese orden. Y al no poder reconocer cuál es ese orden, entonces para mí se vuelve una complejidad. Por lo tanto, la complejidad me marca justamente mi frontera de ignorancia. Y dice, de hecho, las dificultades eran tan grandes como el límite de mi saber o la pereza para pensarlas. Es decir, la dificultad muchas veces en nosotros no está en no querer resolver, está en la falta de voluntad de salir del límite de las respuestas y en la falta de voluntad de poder pensarlas. Qué realidad tan obvia y tan pesada, dice el caminante, me hubiese gustado no darme cuenta de ello. Cuando aparece la ignorancia, uno se siente pequeño frente a ella. Cuando aparece un universo enorme, uno se siente pequeño frente a ese universo. Cuando aparece la complejidad, la vanidad desaparece y uno se siente solo porque no sabe cómo resolverlo. Entonces, el punto es que la ignorancia es un sentimiento, o la soledad inicialmente, es una forma de ver la soledad, ¿no? También hay formas mucho más interesantes, pero el punto es que la soledad producida por la ignorancia nos hace llegar a una circunstancia de rechazo, porque me doy cuenta que todo lo que tengo, no lo que soy, todo lo que tengo, títulos universitarios, maestrías, doctorados, gerencias, direcciones de compañías, experiencia, todo lo que ustedes quieran sumar, frente a la soledad, no sirve, se cae. Entonces, nos metemos en nuestra cuarta mujer, la ignorancia, la angustia. Esta cuarta mujer que la conocí en la empresa Claro en República Dominicana. Cuando conté este cuento, una mujer me dijo, yo me llamo Angustia, y no lo podía creer. Y me presentó su documento donde justamente se llamaba Angustia, que es un nombre muy común, pero nunca lo había conocido presencialmente una mujer. Entonces, cuando aparece Angustia, dice, daba la sensación que los conflictos, reales o inventados, creo que el maestro lo dijo primero, estrechaban el camino. ¿Por qué digo el maestro lo dijo primero? Porque Jorge Luis Borges, un tremendo autor argentino, un cuentista de ficción, creo que el mejor de todos los tiempos, que bueno, nunca fue reconocido por el premio Nobel por su postura política, que escribió unos cuentos fantásticos, que eran increíbles. Bueno, él en uno de sus cuentos dice, tengo conflictos reales o inventados. Entonces, la mayoría de los seres humanos, la mayoría de nosotros, siempre nos encanta, correcto, inventar conflictos cuando incluso no los tenemos. Pareciera que el conflicto sería una forma natural de relación con los demás. De hecho, es la forma natural de relación con los demás. Es uno de los principios fundamentales de la comunicación.
Dice, estrechaban el camino. La palabra angustia, al igual que la palabra estrés, vienen del latín con la misma desinencia, ¿sí? Con el mismo prefijo, con el mismo origen, que es estrechar caminos. Alguien se angustia frente a dos situaciones. Una es el estrecho de caminos. Antes yo podía tomar 150 millones de alternativas y ahora ni siquiera sé cuál tomar. Y la angustia también viene por otra cuestión fundamental, que es darme cuenta de la incapacidad de dominio que tengo frente a esa situación. Es decir, frente a la incapacidad de dominio que puedo tener frente a una situación determinada, me viene angustia. Es decir, por eso amamos no tomar riesgos, amamos no buscar incertidumbre, porque justamente eso nos angustia. Es decir, perdemos la capacidad de dominio con respecto a lo que estamos haciendo. Y entonces tomé otra frase que dice, acostumbrado a las respuestas, ahora solo tenía preguntas. Y muchas veces ni siquiera sé qué preguntar, porque las respuestas las tengo porque alguien me hizo una pregunta y además me dio la respuesta. Pero ahora me dicen abandonar las preguntas, las respuestas y hacer lo que nunca hiciste, que es preguntar. ¿Y qué hago ahora? Preguntas que me llevaban a otras preguntas, conflictos que me llevaban a otros conflictos. Porque cuando alguien hace una pregunta, se abren un inmenso universo de posibilidades, lo cuales me llevan a otras preguntas. Y esas preguntas no me llevan a ninguna respuesta en la mayoría de los casos inicialmente. Por lo tanto, como no me llevan a ninguna respuesta, entonces me generan un conflicto. Si yo tengo una pregunta donde me genera una duda y esa duda no me genera ninguna respuesta, estoy frente a un conflicto. Es decir, estoy caminando estoy como Pedro con Jesús, ¿no? Estoy caminando sobre las aguas y me empiezo a dudar, mi fe comienza a caerse, no tengo preguntas, no tengo respuestas y me empiezo a hundir. Correcto, y ahí pido de vuelta una respuesta. En la historia de Jesucristo, por supuesto, la estoy cambiando un poquito para entenderla, donde dice, ayúdame porque me hundo. Entonces Jesucristo le dice, hombre de poca fe. Bueno, sin entrar en el campo religioso, acá el punto fundamental en esta historia, ¿cuál es? Empiezo a caminar por un mar de preguntas y cuando no encuentro respuestas, mi duda comienza a carcomerme, a llevarme y me empiezo a angustiar. Correcto. Y el otro punto interesante de esta chica, dice, recuerda, le dice Angustia al caminante, que no solo los conflictos sin resolver restringen, también las respuestas los hacen. Entonces, Angustia, ¿qué le dice? Vos querés seguir dominándome, incluso cuando pasaste por esperanza, cuando pasaste por vanidad, cuando pasaste por soledad, incluso con todo eso no aprendiste. Es decir, igual frente a la pregunta, frente a la respuesta que no tenés, frente a la duda, etcétera, vos seguís buscando la respuesta para buscar dominio que conmigo no lo tenés. Entonces el caminante le pregunta, le dice, ¿qué tengo contigo? Correcto. Y se lo dice de otra forma, pero Angustia le explica que lo más maravilloso que puede tener es una tensión creativa. Y una tensión creativa significa cuando alguien logra despojarse, logra renunciar, logra salir de todo ese endamiaje que tenemos de historia y de memoria y de provocar que ese pasado continúe en el presente, recién ahí la cosa comienza a funcionar. Si hay algo maravilloso que tiene la memoria, que Angustia explica, es que la memoria tiene dos opciones. O me muestra mis límites para abandonarlos, o se parapeta en esos límites para que yo no pueda dejarlos. Entonces, la memoria me sirve como amo o como esclavo, si me permite Hegel,
y que me disculpe, aunque murió unos cuantos años atrás, así que no se va a dar cuenta de mi comentario. Pero el punto es, o me hago esclavo de la memoria, o me hago amo de la memoria. Y hacerme amo de la memoria es una forma de dejarla atrás. Entonces, y ahí viene la contradicción. ¿Puedo abandonar permanentemente la memoria para ir hacia adelante? La respuesta es no. La memoria va a continuar con nosotros. El punto es qué categoría le damos a la memoria cuando estamos buscando lo distinto, y dejar de dominar para que, dejando de dominar, nos volvamos nosotros mismos esclavos de las respuestas. Estas fueron las 4 mujeres que quería compartir con ustedes el día de hoy. Nos faltan todavía 3 mujeres más, ¿correcto? Para poder seguir nuestro camino. Nos falta Vacilación, nos falta Dolores y nos falta nuestra última mujer, que es Victoria. Esas 3 últimas mujeres las vamos a tener el próximo viernes para seguir repensando la innovación, repensando lo pensado, para que podamos darle a nuestra cabeza esa huida voluntaria de la pereza del pensamiento y de buscar que la memoria, como dijimos recién, dispare nuestras ganas de seguir haciendo las cosas de una manera diferente. Todo por hoy. Nos vemos el viernes que viene. Dios los bendiga y piensen y repiensen todo lo pensado. Cuídense mucho. Nos vemos el viernes próximo.